Prevenida, vamos al aire en 3, 2, 1. Ahora. Muy buenos días, tardes o noches, amada familia en Cristo. Te damos la más cordial bienvenida, siempre un abrazo fraternal de donde quiera que te encuentres, siempre dándole gracias a Dios por este tiempo, que es un espacio donde la palabra de Dios es nuestra guía. Hay testimonios de poder, porque cada uno de nosotros, ¿verdad? Que hemos abierto nuestro corazón a Jesús, tenemos un testimonio de un antes, un después. Y eso que ha hecho el Señor en nuestras vidas no nos ha permitido volver atrás. Así que estos testimonios edifican tu fe y te hacen creer también, ¿verdad? Que hay una necesidad en tu vida como lo había y sigue habiendo en nosotros, pero la verdad el Señor suple cada necesidad y nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Y nuestro deseo es que tu vida sea bendecida en esta hora. Así que me gusta repetirlo, ¿verdad? Me gusta decirle que este es el día que hizo el Señor para gozarnos y glorificarnos, ¿verdad? Su nombre y alegrarnos en él. En el Salmo 118, 24. Y hay una verdad, ¿verdad? Que esto queda implícita en nuestro corazón. Así que te damos las gracias, ¿verdad? Por estar aquí. Y también damos gracias siempre a Miriam Landín, que hace unos minutos hablé con ella, bendecimos su vida. Esta mujer no para de trabajar, invertir en el reino de Dios. Y gracias, ¿verdad? A ese corazón, a esa visión que puso el Señor en su corazón, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Así que hoy es un día especial. Todos los días son especial porque Señor está con nosotros y Amén. tenemos una invitada que yo admiro, respeto, trabajando para el Señor siempre y ya el Señor la está promocionando, llevando a diferentes, la veo en flyer aquí para la gloria del Señor. Ella es una mujer que muestra su humildad y a mí les voy a decir bien claro, las personas humildes, Señor, ya ha trabajado con ellas, ya están preparadas, listas para salir, para impartir todo lo que el Señor les ha dado y para compartir ese testimonio poderoso, ¿verdad? De donde el Señor ese, sacó o rescató sus vidas. Así que le damos gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación, evangelista y pastora amada Lupe, Luna. Ella, ¿verdad? Me gustó mucho el título que le pone al Señor, que es Daniel 4:2, no pudimos escribir todo el título, pero es cierto que a cada uno de nosotros nos conviene que declaremos las señales y milagros que el Señor, ¿verdad? Que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. Entonces, ella es Guadalupe Luna, tiene 7 años sirviendo al Señor y el Señor ha provocado un aceleramiento de su vida para tener 7 años y traerla, ¿verdad? Ministrando, ¿verdad? En diferentes aún estados de esta nación y aparte yo sé que llega a otros países a través, gracias a Dios por los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales. Está casada y el pastor es Dani Luna. Tienen 20 años, tienen 2 hijas, Cristal de 18, Destiny de 16. Acaban de inaugurar me hubiera gustado estar ahí, inaugurar una iglesia en la ciudad aquí de Van Nuys, California, porque estamos desde aquí de California y es hija, ¿verdad? De Antorcha de Poder. Amamos desde el 2008, conozco a la pastora Marilia Balas y es ahora la cobertura de esta preciosa mujer juntamente con su esposo. Así que queremos darle el tiempo. Ella nos va a compartir esos milagros, esos prodigios, esas maravillas que ha hecho en su vida, en la vida de su esposo, de su familia, pero también de las grandes cosas que está haciendo el Señor a través de su vida, porque los testimonios aquí van a impactar vidas. Así que le damos el tiempo adelante. Gracias nuevamente.
Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor primeramente por esta hermosa oportunidad que Él me ha dado de poder estar aquí presente, de poder testificar de las grandezas, de las maravillas que Dios ha hecho conmigo y mi familia. Y también bendigo su vida, Pastora Reina. Le doy gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por esta hermosa invitación que Él puso en su corazón. Amén. Y todo lo que hacemos, ¿verdad? Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por todo el proceso que me ha tocado vivir para poder estar aquí. Y gracias a Dios porque, como dice su palabra, que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él vino a buscarnos y darnos la salvación. Amén. Para mí es un honor, un privilegio de poder estar aquí y wow, puedo contar tantas cosas tan bellas, tan hermosas que el Señor ha hecho conmigo. Amén. Y le doy gracias a Dios una vez más por esta hermosa oportunidad y quiero orar antes de poder entrar a dar mi testimonio. Amén. Padre amado, Señor, yo te doy gracias, hermoso Espíritu Santo. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder estar aquí presente juntamente con tu hija, Pastora Reina, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Señor, en esta hora, perdón por mis pecados, por mis rebeliones, por el pecado de mi casa, Señor. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, y yo te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, usando mi vida, mis labios, Padre, para poder, Padre, impartir, Señor, mi testimonio, Señor. No permita que ninguna palabra que no venga de usted, Señor, salga de mis labios, Padre amado. A ti sea siempre, Señor, toda gloria, toda honra y alabanza. Amén y amén. Aleluya. Poderoso Dios. Como decía, amada pastora, llevo 7 años sirviendo al Señor por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Yo estoy muy agradecida con el Señor por haberme alcanzado, no solamente a mí, pero a mi familia, a mi esposo, a mis hijas también, porque antes de que yo viniera al Señor, ¿verdad? Yo estaba afuera del camino de Dios, andaba en los bailes, andaba con mis amistades, tomando, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y nunca pensé de verdad que yo estuviera en los caminos de Dios. Nunca en mi vida cruzó en mi mente, en mi corazón, ni aún en mi familia, porque la salvación no solamente llegó hacia mí, pero llegó a mi familia, a mi madre, que descansa en paz, que ella falleció, ayer fue su cumpleaños y le doy gracias a Dios por todo lo que he tenido que vivir y pasar. Yo recibí al Señor cuando tenía 15 años. Lo recibí no sabiendo lo que hacía, sinceramente, porque podemos, ¿verdad? Dios sí sabe, pero yo no sabía. ¿Verdad? Como todos nosotros cuando evangelizamos, le decimos a las personas, ¿te gustaría aceptar al Señor? Y uno dice, sí, y aún no sabiendo, ¿verdad? Y es lo que a mí me pasó. Me recuerdo que mi tía Jody, ella es judía. Ella me llevó a la iglesia. Ella es judía, está casada con mi tío, que mi tío es cristiano. Y ella era judía. Ella iba a su templo, iba a la sinagoga. Pero ese día yo recibí al Señor para el año nuevo. Ella me llevó a la iglesia. Ella me dijo, yo quiero que vayas a la iglesia con nosotros. Vamos a ir y a celebrar el año nuevo. Y yo dije, ok, amén, vamos, vamos. Y no cuestioné, yo nunca fui a una iglesia, crecí en un hogar donde mis padres nunca nos llevaron a la iglesia. Mi padre nunca me llevó a la iglesia, nada, no, yo no sabía nada quién era nuestro Señor Jesucristo, no sabíamos nada, pero en la misericordia de Dios, Dios se acordó de nosotros. Y mi tía me llevó para recibir el año nuevo juntamente con mi hermano Daniel. Y ahí fue donde yo acepté al Señor por primera vez en una iglesia cristiana. Recibí al Señor para recibir el año nuevo. Y gloria a Dios porque fue un regalo tan hermoso de parte de Él, de nuestro Señor, no sabiendo, como le decía, lo que estaba haciendo. Y recibí al Señor y el siguiente día yo tenía que irme a casa
porque somos 6 en la familia. Oh, Somos wow. 4 varones y mi hermana y yo. Somos 6. So, mi papá me dejaba con mi tía que me cuidara, mientras mi mamá se quedaba en casa cuidando a los demás, ¿verdad? Y no volví a la iglesia. No volví a la iglesia hasta que ya regresé a la casa de Dios y regresé a la misma iglesia donde yo había aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Regresé, pero no arrepentida ni convertida, no, regresé. Y si me preguntan por qué, ni lo sé yo. Solamente que regresé, Solo pastora. Dios. Solamente Dios sabía. Regresé con mi esposo, con mis hijas, estaban chiquitas y regresé a la iglesia, pero mi vida no había cambiado. Como les comenté yo, y regresé, no sabía por qué, pero regresé. Pero mi vida no había cambiado, ni la de mi esposo, porque mi esposo no había recibido tampoco al Señor, ni mis hijas, solamente yo, pero mi vida no había cambiado, yo vivía igual. Y yo viví una doble vida, lo puedo decir así, una doble vida adentro de la iglesia, yendo a la iglesia los domingos, como muchos de nosotros acostumbramos a ir en los días del servicio. Yo iba, pero mi vida no cambiaba. Mi vida no cambiaba. Yo seguía siendo la misma Lupe en bailes, en divirtiéndome en las cosas del mundo, en los placeres, tomando, trabajando, poniéndome tatuajes, porque era lo que me gustaba. Me gustaba los tatuajes. Y así viví por 7 años, yendo a la iglesia sin ningún arrepentimiento. Y en la misericordia de Dios, en esos 7 años que yo viví, todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Tuve que pasar un proceso muy fuerte en mi matrimonio con mi esposo. Estábamos a punto de divorciarnos por mi culpa, porque yo quería seguir viviendo como que si yo era una niña, si yo era una mujer soltera, como yo en mi hogar con mis padres nunca me permitieron salir a divertirme con mis amigos, mis amigas. Mi padre era muy estricto y mi padre no nos dejaba ninguno de nosotros salir. No era permitido decir malas palabras, solamente era el estudio y trabajo. Y fueron buenos morales, no eran malos morales. Pero uno cuando está joven no comprende. Uno cuando está joven no comprende por qué nuestros padres son así. Pero atrás de mis padres, yo le mentí a mis padres para yo poder salir con mis amigos, mis amigas. Y cuando yo me casé con mi esposo, es ahí donde en mí yo decía, wow, ¿verdad? Ya me salí de mi casa, voy a poder divertirme, voy a poder salir con mis amigas, juntamente con mi esposo, ¿verdad? Y esa es la vida que yo quería vivir, aunque yo estaba casada. Yo sabía que estaba casada, yo sabía que tenía mi esposo, pero a mí me gustaba compartir mi tiempo con mis amigas, salir a las baras, a las fiestas, a los clubs, porque era lo que yo quería hacer y nunca tuve esa oportunidad de hacerlo cuando estaba joven. Y mi esposo no se molestaba conmigo, al principio estaba de acuerdo de salir, pero hubo un tiempo donde él ya no quería que yo estuviera así. Yo me Wow. iba a los clubs con los con, am, con la mujer, hombre con hombre, ¿verdad? Por respeto, por no decirlo en las redes, pero sé que me están comprendiendo lo que estoy diciendo. Y a mí me gustaba mucho ese aumento, ese área. Me gustaba estar con hombre, mujer con mujer en las fiestas, Ujú. no sabiendo que era malo. Para mí era normal que ver un varón con un varón, una mujer con una mujer. A mí me gustaba porque eran mis amigos. Y yo me recuerdo que la última vez que yo pisé ese lugar fue porque yo sentí algo en mi corazón
Y sé ahora y comprendo que fue nuestro Señor Jesucristo. En su misericordia, el Espíritu Santo de Dios me convictó. Él permitió que yo mirara todo lo que yo estaba haciendo, donde yo estaba, pero no podía oír, solamente podía ver. Y Él me mostraba el pecado. Él me mostró el pecado, donde yo estaba parada. Y es ahí donde yo ya no quería estar ahí. Yo me fui porque tuve una convicción en mi corazón y mi espíritu. Pero aún así, mi vida no cambió. Yo seguía haciendo lo mismo. Yo seguía yendo a la iglesia con mi esposo. Iba cuando yo quería. No iba porque yo amaba a Dios. No, yo nomás iba por una rutina. Iba para complacer al hombre. Iba porque mis hermanos también estaban ahí. Porque mi mami estaba ahí también. Por eso yo iba. Y es algo increíble porque cuando nosotros no tenemos un encuentro con Dios y no le conocemos a Él, cómo el enemigo nos tiene bien atados, que el enemigo me hablaba a mí y Dios lo reprenda. Él me hablaba a mi oído y me decía, mientras tú das tus diezmos, porque yo era muy buena en dar diezmos y ofrendas, porque Él me decía, mientras tú das tus diezmos y tus ofrendas, tú vas a ir al cielo. No necesitas estar adentro, solamente con dar ofrendas. Tú ya tienes todo ganado. Y es lo que yo hacía. Yo daba mis diezmos, daba mis ofrendas cuando decían, necesitamos esto, el otro, ahí estaba. Daba. Y eso me ponía a mí contenta porque yo decía, wow, pues estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Pero en mi ignorancia no era lo correcto. No era lo que Dios me estaba mandando a hacer, sino que me estaba llamando a que viniera a Él, a que yo me arrepintiera. Y así viviendo en pecado, yo servía en la iglesia. Yo estaba en un altar. Yo podía engañar al pueblo, pero no a Dios. Y yo tuve problemas con mi esposo por eso, porque yo quería seguir viviendo la vida como que si yo era soltera, como si no tuviera mis hijas. Hasta que mi esposo un día me dijo, si no cambias, si no arreglas tu vida, hasta aquí vamos a llegar. Él me dijo, te voy a pedir el divorcio. Y para mí eso fue como wow, como un shock en mi vida. Y, y algo en mí, mi mente como que no funcionaba. Y es ahí donde entra nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde yo tuve un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Después de estar jugando una doble vida, después de estar echándole mentira a mis pastores, cuando me preguntaban, ¿por qué no llegaste a la iglesia? Yo echaba mentiras. Cuando me hablaban, ¿dónde estás? Yo me ponía tatuajes, estaba poniéndome tatuajes y yo le decía, no puedo llegar porque estoy enferma. Era experta para echar mentiras. Hasta yo misma me lo creía. Todo lo que yo decía, me lo creía. Y sabía que me iban a preguntar y tenía que memorizarme todas las mentiras. Y yo digo, wow, de verdad que el amor de Dios y su misericordia es para siempre. Porque aún sabiendo lo malo que yo hice delante de Dios, aún sabiendo que Dios ponía personas en mi camino que no conocían de Dios y me decían, pero si tú eres cristiana, ¿por qué te pones tatuajes? Pero si tú eres cristiana, ¿por qué estás en los bailes? ¿Por qué tomas? ¿Por qué estás con estas personas? Y yo tenía siempre un dicho en mi boca. Dios sabe, Dios lo sabe, Dios me va a perdonar. Era mi palabra que yo siempre usaba. Dios me va a perdonar. Aun cuando mi suegra me decía, ¿por qué te pones tatuajes? Yo le decía,
Dios me va a perdonar, todo está bien. Yo usaba esa palabra siempre, Dios me va a perdonar. Yo tenía excusas y me defendía, pero aún en la misericordia de Dios, Él me alcanzó. Me alcanzó en medio donde mi matrimonio estaba siendo fracasado, porque yo no quería ser responsable como una madre. Teniendo hijas, yo le dejaba mis hijas a mi mamá y me iba. Se le dejaba a mi esposo y me iba. Tenía 2 trabajos para no estar en casa. Es algo increíble, pero fue un mes de octubre donde Dios me alcanzó. Me alcanzó en mi trabajo. Y nunca se me va a olvidar que ese día yo bajé, estaba en mi lonche, en mi hora de descanso. Yo bajé y andaba bien rebelde, andaba enojada, triste, rebelde a la misma vez. Y bajé y cuando estaba caminando, yo oí una voz y nunca se me va a olvidar cuando esa voz me habló claramente y me dijo, yo quiero que me sirvas. Y al momento cuando yo escuché esa voz, yo no sabía quién me estaba hablando. Yo pensaba que era en mi mente, que yo me estaba volviendo loca, porque es increíble, yo estando en la iglesia y no conociendo a Dios, no conociendo que Dios hablaba, yo no sabía que era Dios que me estaba hablando, pero mi espíritu, porque Él es nuestro creador, el que nos hizo, sí sabía quién me estaba hablando. Claro. Amén. Y yo le respondí al Señor y yo le dije, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Una mujer como yo, que dio un mal testimonio de ti, porque yo di un mal testimonio. Yo di mal testimonio delante de mi familia. Por eso no me creían que yo era cristiana, porque yo seguía la misma vida, pero ellos no sabían que yo no había tenido un encuentro con el Señor, que yo solamente iba por una costumbre, como una religión, como muchos de nosotros lo hacemos todavía. Y Él nunca me respondió para atrás en ese momento, pero Él me habló una vez y me dijo, yo quiero que me sirvas. Y yo le respondí, Señor, ¿cómo tú quieres que yo te sirva? Una mujer como yo, que ha dado un mal testimonio de ti. El Señor ya no me contestó. Y yo seguí caminando hasta volver a trabajar, volver a subir. Y me senté en mi escritorio. Y yo le dije al Señor, Señor, yo no te conozco. Yo no sé cómo es servirte. Yo no sé nada de ti. Yo no sé ni cómo orar. Yo no sé nada. Pero si tú quieres que yo te sirva, tú me tienes que ayudar, porque yo no sé. En ese momento empezó lo que Dios había comenzado conmigo. Algo sobrenatural cayó sobre mí, sentada yo ahí. Y yo agarré mi teléfono y toda la música del mundo que yo tenía, lo borré. Porque yo ya no quería escuchar esa música. Todo lo borré. Y el Señor envió a una persona para guiarme en el camino de Él. Aún estando adentro de la iglesia, Él envió a alguien para que me ayudara a servirle a Él. Y le doy gracias a Dios,
Porque cuando Dios nos llama, Él envía, Él capacita. Y ahí fue donde mi vida fue cambiando. Pero Dios me dijo algo antes de Él seguir trabajando conmigo. Me dijo, yo quiero que tú pidas perdón. Tienes que pedirle perdón a las personas que tú dañaste. Me tienes que pedirme perdón por lo que tú hiciste, te hiciste en tu cuerpo. Y eran los tatuajes que yo me hice en desobediencia. Y yo le dije, Señor, yo te pido perdón por lo que yo hice en mi cuerpo. Y ahí es donde yo tuve que soltar el orgullo, porque era una persona muy orgullosa yo, donde si una persona no me hablaba, yo no te hablo. Y yo tuve que llamar a cada persona que yo lastimé, que yo herí. Hice lo que Dios me mandó a hacer. Y en ese proceso, pues muchos no creyeron en mí por la vida que yo llevaba, el testimonio que yo di. No me contestaron, hasta este punto no me han respondido. Y yo le dije al Señor, Señor, lo he hecho. Pedí perdón, muchos no me contestaron, pero Él me dijo, pero has sido obediente. Y ahí cuando yo pedí perdón y solté todo lo que yo tenía, yo pude sentir una liberación que vino sobre mí. Pude sentir lo que Dios estaba haciendo conmigo. Y en ese proceso del discipulado, mi hermana Ana fue el instrumento que Dios usó en mi caminar para poder ser discipulada. Me recuerdo que ella me dijo, vamos a entrar en un ayuno de 21 días. Imagínense, yo no sabía nada de ayunos, pero yo quería servirle al Señor, porque yo ya no quería vivir la vida que yo llevaba. Mi vida era un fracaso, era muy triste, dañando personas, juntándome con personas que leían las cartas, cosas que a Dios no le agradaban. Y de ese mundo Dios me sacó, de ir que te leyeran las manos, creyendo en todo eso lo que te decían, abriendo portales, y yo sin saber. De esa vida Dios me sacó, de los vicios, de andar en los clubs, andar con hombre que se cuesta con hombre, mujer con mujer, tantas cosas. En esos 21 días, yo pude ver la gloria de Dios, no sabiendo qué era sujetarme al Señor, ayunar, oración. No lo sabía, pero Dios en su misericordia me enseñó, me enseñaba, me levantaba de madrugada a buscarlo. Lo único que yo hacía cuando Él me levantaba en esos 21 días era solamente llorar, llorar. Y me mostraba lo que a Él no le agradaba de mí. Él me decía y me enseñaba la vestidura que yo cargaba, que yo no podía estar como yo estaba. Él transformó y me quitó la ropa vieja, la ropa del mundo, las minifaldas, las zapatillas que yo antes usaba. Dios trabaja con cada uno diferente.
Yo me recuerdo cuando mi pastora me decía en ese tiempo, tú no puedes venir con una minifalda a la iglesia. Porque yo iba a la iglesia como que si yo iba a una fiesta, un party, a un nightclub. Y yo lo hacía porque a mí me gustaba que me miraran los varones. Me gustaban que me miraban porque uno cuando está en el mundo es verdad. Cada mujer se viste provocativa. ¿Para qué? Para agarrar la atención. Y yo decía, yo no voy a hacer caso, yo no me voy a cambiar porque ella me dice que yo tengo que cambiarme y ponerme una falda larga o ponerme vestidos. No, yo me voy a vestir como yo quiera. Pero cuando tuve un encuentro verdadero con Dios, el Espíritu Santo de Dios cambió mi manera de vestir, mi manera de hablar. Y es ahí donde tuve que despojarme de todo lo que a Dios no le agradaba. Fue un proceso que él estaba trabajando conmigo, con mi esposo. Mi esposo no comprendía el cambio que Dios estaba haciendo conmigo. Y el enemigo es tan mentiroso, tan horrible, que él me decía cuando yo estaba orando, porque yo escuchaba su voz cuando él me hablaba y me decía, mírate cómo te miras. Tu esposo no te va a querer, ya ni te quiere. Mira, ya no eres bonita, ya no te vistes como antes. Mira, ahora te vistes como que si eres una persona mayor. Y yo me atreví a decirle a mi esposo, ¿todavía me quieres sabiendo cómo yo ahora me miro? Y él me miraba y me decía, yo te amo así. Y es ahí donde comprendí que yo no tenía que prestarle oído al enemigo. El Señor empezó a liberarme. Lo único que yo hacía era llorar en su presencia. Y es ahí donde Dios empezó a visitarme, adentro del lugar secreto, donde Él me levantaba a buscarle, a orar, a platicar con Él, donde Él empezó a sanar mi corazón, mis heridas, porque yo cargaba un espíritu de rechazo, porque fui rechazada por mi padre. Cuando estaba en el vientre de mi madre, mi padre quería que mi madre abortara porque era mujer. Él quería varón, pero no fue lo que mi padre quería. Nací porque soy un propósito de Dios. Y Dios me hizo libre de ese espíritu de rechazo. Y en estos 21 días que yo estuve en ayuno, fue algo tan hermoso de parte de Dios. Algo tan hermoso porque pude aprender a oír la voz de Dios. Pude aprender lo que Dios le agradaba, lo que no le agradaba. Y lo único que yo quería hacer es estar en la presencia de Dios. Y ahora sí, ahora iba a la iglesia porque amaba a Dios. No porque era una rutina, no porque era religiosa, no. Ahora era de verdad porque yo amaba a Dios. Y yo quería que mi esposo viniera a los pies de Cristo, que de verdad mi esposo tuviera un encuentro con Dios. Y yo le decía a mi esposo, mira, vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia juntos. Pero mi esposo no quería. Y yo me peleaba con mi esposo, como muchos de nosotros a veces queremos forzar a nuestros esposos a que cambien, a que vengan a la iglesia. Pero el Señor me decía a mí, yo te estoy cambiando a ti. Tú no lo vas a cambiar. Yo estoy primero tratando contigo y después yo voy a tratar con él. Porque yo me enojaba con él, porque no quería estar conmigo en la iglesia, no quería leer la Biblia conmigo, no quería orar conmigo. Pero Dios, cuando dejamos que Dios haga su obra como Él quiere, Él lo hace perfecto. Y es ahí donde comenzó mi caminar con Dios. Algo hermoso, maravilloso, poder tener un encuentro verdadero de verdad. Porque ya ahora nadie te obliga a ir a la iglesia, nadie te obliga a servir,
Ya nadie te obliga a dar diezmos, nadie te tiene que obligar. Ahora tú lo haces porque amas a Dios, porque sabes de dónde Dios te sacó. Y lo que yo quería era ver mi familia convertida, ver a mi madre convertida al Señor. Y mi proceso fue muy doloroso, porque para que yo viniera a los pies de Cristo y de verdad tener un encuentro verdadero con Dios, Dios vino al tiempo correcto a mi vida, porque Él me estaba preparando para la partida de mi madre, Oh, wow. sin yo saber lo que me estaba esperando. Fue algo muy duro, pero lo tuve que recibir y aceptar, porque yo les dije, era una esposa, era una madre, pero no sabía cómo ser una madre, porque el papel de madre lo hizo mi madre, mi mamá, fue la que crió a mis hijas, porque para mí era fácil dejárselas para yo irme a divertir. Pero cuando Dios me llamó, me estaba preparando a ser una madre. El Señor, en mi proceso, el Señor me mostraba que mi mamá iba a partir, pero yo no lo quería recibir, porque yo pensaba que lo que yo miraba era una visión, no era un sueño, era cuando yo estaba orando. El Señor me mostraba que Él se la iba a llevar. Y yo pensaba que era el enemigo que me estaba enseñando cosas, porque apenas estaba comprendiendo cómo Dios estaba obrando en mí, en los dones, y no lo reconocía. No podía percibir lo que Él me estaba diciendo y enseñando. Y yo decía, no, esto no viene de Dios, esto no es de Dios. Y nunca lo recibía. Y esto pasó durante la pandemia, cuando yo ya vine a Cristo. Por eso le digo que Dios siempre viene a tiempo. Y primero caí yo enferma. Primero yo me enfermé. Pero nunca pensé que yo tenía el COVID, ¿verdad? Porque no me dio fuerte nada de eso. Pero cuando yo miré que mi mamá estaba muy mal, y yo tenía que regresar al trabajo, es cuando yo me di cuenta que yo tenía COVID y mi mamá también lo tenía. Y es ahí donde Dios me había mostrado que ella iba a partir. Pero ella ya había aceptado al Señor. Gracias a Dios. La salvación llegó para ella. Y cuando ella se enfermó, ahí comenzó mi proceso muy fuerte, donde yo miraba cómo ella sufría, donde yo tuve que tomar la responsabilidad de una madre, de una esposa, porque yo estaba acostumbrada a llegar del trabajo y tener todo listo, tener la casa lista, tener la comida lista. Yo no me preocupaba por cocinar ni limpiar, porque ella me ayudaba y se encargaba de todo. Yo nomás llegaba, comía y me iba, como les decía, con mis amigas, como si no tenía hijas. Y mi mundo se me cerraba. Mi mundo se me empezó a cerrar a mí, porque no solamente fue mi madre que cayó muy enferma, pero mi esposo, donde yo decía, Señor, ¿qué va a ser de mí y de mis hijas? Porque mi madre se estaba muriendo y mi esposo se estaba muriendo. Y en ese tiempo el Señor me dio el honor y el privilegio de poder estar en hospital con mi madre, porque durante la pandemia nadie podía estar adentro visitando,
a sus seres queridos. Pero Dios sí, Dios me abrió una puerta donde yo podía entrar y orar por todos los enfermos, incluyendo mi madre. Todos los días yo estaba ahí. Todos los días yo estaba orando por cada alma que se estaba muriendo. Y mirando el proceso de mi madre. Y mirando cómo los doctores me retaban y me decían, tu madre no va a salir viva de aquí. Tu madre se va a morir. Y eran personas, eran satánicos, los doctores que estaban trabajando en los hospitales durante la pandemia. Y yo les decía a ellos, por eso Dios me mandó ahí, para predicarles la palabra de Dios, para decirles que Dios sí existe. Y yo les decía a ellos, mi madre sí va a vivir, mi madre se va a levantar. Ellos me decían, si tu Dios es verdadero, compruébamelo, dímelo, porque no creían en Dios. Y yo les predicaba la palabra. Ellos me decían, si tu madre muere y yo estoy aquí, yo no voy a hacer nada por tu madre. Yo la voy a dejar que se muera. Así me hablaba el enemigo a mí. Y yo solamente lloraba, pero estaba ahí orando, orando por mi madre y creyéndole al Señor por lo que Él iba a hacer en ella, igual a la vida de mi esposo. Y me iba a mi casa y me la pasaba en ayuno siempre. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa tormentas, procesos, estamos en ayuno para ver la mano de Dios, para ser sensibles a Él. Y yo me recuerdo que ese doctor siempre me hablaba en las madrugadas y me decía, tu madre se está muriendo. Era un tormento para mí que no, yo no podía dormir porque me hablaban, que tu madre ya está a punto de morir. Ven rápido porque ya se va a morir. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, arrodíllate y reprende lo que le acaban de poner a tu madre. Han envenenado a tu mamá. Y era así como el Señor me mostró. Ellos querían matar a mi mamá antes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso para mí fue muy doloroso. Pero Dios me estaba preparando. Dios estaba inyectando esa fe en mí, a ser una mujer de fe, no importando lo que yo miraba, sino que yo tenía que creerle a Él, que en medio de mi propio proceso, yo tenía que ser obediente a Dios, sabiendo que mi madre estaba muriéndose en un hospital. El Señor me mandaba a orar por otros, a orar por los que Él me enseñaba en mis sueños, hablarle a personas y hablarles de Dios, que Dios iba a traer sanidad. Y yo miraba la sanidad en otras personas. Yo miraba cómo el Señor levantaba personas que se estaban muriendo durante la pandemia. Y yo decía, wow, Señor, si tú lo estás levantando, yo sé que así levantarás a mi mamá. Mi esposo todavía no había caído al hospital cuando esto todavía estaba pasando, pero él ya estaba enfermo. Y yo me recuerdo que ese día, esa madrugada, cuando el Espíritu Santo de Dios me dijo, reprende todo medicamento que le pusieron a tu madre. Lo reprendí y fui al hospital. Y cuando llegué al hospital, me dijo el doctor, oh, tu mamá ya está bien. Y le dije, sí, porque Dios la salvó. Porque ustedes quisieron matar a mi madre con ese medicamento que le dieron. Y ellos me miraron y me dijeron, ¿cómo tú sabes? Y yo le dije, porque Dios me mostró lo que ustedes hicieron. Y solamente callaron y me dijeron,
es que nos equivocamos, pensamos que este medicamento la iban a ayudar. Y le dije, no, ustedes quisieron matarla. Pero yo nunca dije nada, porque el Señor solamente me decía que callara y que siguiera orando. Y es ahí, cuando eso terminó, es donde ese mismo día mi esposo se estaba muriendo en mi propia casa. Estaba vomitando sangre, ya no podía respirar. Y ahí lo tuvimos que llevar al hospital. Y lo tuvieron que internar. Y ahí sí yo no pude entrar. Y es ahí donde yo me quedé completamente sola. Y yo no podía ni hablar, no podía decir nada. Pero yo recibí una llamada de mi patrón y me dijo que tenía. Yo le dije, mi madre se está muriendo y mi esposo se está muriendo. Y yo recuerdo estas palabras y me dijo, una guerrera de Dios no se vence. Levántate y vete a casa. Pelea, lucha y guerrea. Mi proceso fue largo, fue duro, fue doloroso. El Señor me preparó para preparar a mi familia. Mi madre sí falleció, pero sé que está con el Señor y va a ser resucitada. Mi fe, aunque yo la miré partir, porque ella partió enfrente de mí, me estaba esperando para que ella se fuera. El Señor me mostró todo lo que iba a pasar con ella, cómo iba a ser desconectada, pero como decían los doctores, que ella no estaba muerta, que ella estaba viva. Pero uno en la carne lo recibe en la carne, porque no quería soltar a mi mamá. Y yo le dije a mis hermanos, a mi familia, mi madre no está muerta, ella está viva, Dios me la mostró. Cuando llegué al hospital, yo le dije a mi mamá, mami, todo está preparado, ya todo está listo, porque yo había arreglado todo para la venida de mi madre a casa, por lo que el Señor me mostró. Pero cuando yo le dije a mi mamá, ya todo está listo para que tú regreses a casa, es ahí donde ella partió enfrente de mí. Amén. Amén. Fue un proceso muy duro, pero este proceso me acercó a Dios. Ese proceso procesó mi fe, hizo que mi fe creciera. Y le doy gracias a Dios por todo lo que yo tuve que vivir, tuve que Amén. pasar, aún con mi esposo. Aprendí a valorar a mi esposo, a mis hijas, a mi familia. El Señor me enseñó cómo ser madre, cómo ser una madre responsable, porque siendo madre no sabía qué era ser una madre. Fue muy doloroso para mí porque yo tuve que dejar de trabajar las horas que yo quería, porque ahora ya no tenía una madre que me ayudara con mis hijas, ya no tenía una madre que me ayudaba a recogerlas, ya no tenía una madre que podía limpiar mi casa, que podía ayudarme a cocinar, ya no tenía eso. Ahora yo tenía que ser una madre, una esposa. Y le doy gracias a Dios porque Él me enseñó a valorar. Le doy gracias a Dios porque puso su mirada en mí, sabiendo Él Amén. que yo viviendo una doble vida, dando mal testimonio, yendo a lugares equivocados, Él puso su mirada en mí y me escogió. Y me amó sabiendo todos mis defectos.
Por eso yo predico mucho del amor de Dios, porque conozco el amor de Dios. Conozco el amor de Dios que me recogió, que me sanó, que limpió mis heridas, que restauró mi matrimonio, restauró a mis hijas. Y aún en medio de la partida de mi madre, yo caí en depresión. El enemigo quiso que yo me volviera loca, porque estando en casa, pastora, yo escuchaba las alarmas del hospital, escuchaba todo, pero el amor de Dios, la misericordia de Dios me sanó y me hizo libre. Amén. Hermoso testimonio y lástima, se va tan pronto el tiempo, pero ¿cómo no vamos a declarar sus maravillas? Aunque en mí fue todo lo contrario, yo he estado 4 veces a punto de la muerte, así, y eso sirvió, ¿verdad? Para que el Señor, en medio de este proceso, también mi esposo viniera de la manera que el Señor, ¿verdad? Quiere que ellos estén y se levanten y sean los porteros de la casa, así como matrimonio en todas las áreas. De veras que uno se identifica en los procesos que tiene que pasar, ¿verdad? Para estar preparados, porque cada proceso nos enseña, cada situación adversa que pasamos nos enseña, fortalece los músculos de nuestra fe, porque en qué creemos, porque hablando de depresión, hablando todo eso, ¿verdad? Ese, en diferentes áreas, diferentes niveles tenemos que vivir, pero cómo no vamos a estar agradecidos con Dios, porque es si algo, como dice la evangelista Luna, hemos estar seguros de Dios nos ama, dice su palabra, con amor eterno y extendido sobre nosotros su misericordia. Y esa misericordia también quiere extenderla sobre tu vida. Así que en esta hora, si tú vas a escuchar este programa y nunca has recibido abierto tu corazón, yo te invito en esta hora y lo vamos a hacer rápidamente porque se han ido los minutos, Amén. pero te invitamos a que escuches completo este testimonio y para invitarte a que abras tu corazón y dile, Señor Jesús, yo creo que Amén. tú viniste, Señor, a dar tu vida en la cruz del Calvario por mí y pagaste por todos mis pecados. Así que en esta hora, en este tiempo de celebración de tu pasión, muerte y resurrección, yo entrego mi vida a ti. Yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Yo me arrepiento y yo quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Yo rompo todo pacto que hice con el mundo, con las tinieblas y con la carne. Y yo hago un pacto contigo. Toma de tu mano, tómame de tu mano y ábreme puertas donde yo pueda aprender, donde yo pueda crecer, donde yo pueda servirte, Señor. Así que en el nombre de Jesús te acepto en mi corazón. Oramos por estas personas, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos, Señor del cielo, que si es uno, un pecador se arrepiente, dice tu palabra, que hay fiesta en los cielos, Señor. Así que creemos, Padre, que nos has traído, Señor del cielo, Padre. No importa la cantidad, Padre, porque, Señor, Padre, no hay precio, Señor del cielo, Padre. Padre, para pagar, Señor, por algo tan grande, sino es tu infinita misericordia, tu amor, Padre. Bendito Dios, Señor, que nos permite, Padre, bendito Dios, Señor. Padre, bendito Dios, de estar cerca de ti, Padre, es tu gracia, Padre, y esa gracia, Señor, la das sin reserva, la das, Señor del cielo, a quien, Gracias, Espíritu Santo. así que los ponemos en tus benditas manos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, doy gracias por tu hija, Padre bendito Dios, por esa pastora, por esa evangelista, Padre bendito Dios, que sabemos, Padre, que vas a seguir abriendo puertas, Señor del cielo, que la vas a seguir levantando, Padre bendito Dios, Señor del cielo, que vas a seguir, Señor, acelerando sus pasos, Señor del cielo, Padre. Te damos gracias, Padre bendito Dios, porque has puesto en ella, has depositado en ella algo muy grande, Señor, para dar. Al Señor, la ha llevado, Señor del cielo, Padre, a tener la compasión de Jesús. Padre, que puede clamar, que puede llevar salvación, que puede, Señor, Padre, levantar, motivar, Señor, inspirar, Padre bendito Dios, Señor.
Gracias por todo lo que has hecho en ella y por todas las grandes cosas que vas a hacer a través de ella y de su esposo, Padre. Porque, Señor, creemos que la salvación, Padre, también viene a la familia para usar a toda la familia, Padre bendito. Lo he creído en mi vida y lo creo en cada familia, Padre, que te sirve. Así que gracias te damos, Padre bendito Dios, porque, Señor, sabemos, Padre, que ha depositado una unción especial, Padre bendito Dios, Señor. Padre, y hay, Señor del cielo, Padre bendito, un manto, Señor del cielo, que sabemos que este inicio, Padre, de servicio contigo, Padre bendito Dios, Señor del cielo, Padre, has descendido, Señor, has hecho que baje del mismo cielo sobre la vida, Padre, de tus siervos, Padre. Así que gracias por su vida, Padre, y sabemos, Señor, que han entendido que ellos están unidos con lazos de amor, tenura, comprensión, Padre bendito Dios. Hay comunicación, Padre bendito Dios, porque también van a ser usados para ministrar a otros matrimonios, a otras parejas, Padre. Grande, Señor, ese llamado, Padre bendito Dios. Y sabemos que entre más grande ese llamado, Padre bendito Dios, también, Padre, son las pruebas, pero más grande la bendición. Y no tenemos palabra para decirte, Señor, gracias por habernos escogido, Padre, porque, Señor, como decía tu hija, Señor del cielo, Padre, nosotros, Señor del cielo, te amamos porque tú nos amaste primero y tú nos elegiste a nosotros, no nosotros a ti. Así que gracias por la elección, gracias por este día, Padre. Depositamos todo en tus manos, Padre bendito Dios, y sabemos, Padre, que Señor del cielo, la gracia y favor está con nosotros. Y aún saliendo, Señor, de esta línea, de este programa, Padre, tú continúas con nosotros. Así que gracias, Padre. Gracias, Señor del cielo. Bendito seas por siempre. Así que gracias a cada uno de ustedes que van a escuchar este programa. Los bendecimos con todo nuestro corazón, mi Dios. Los bendecimos. Y Padre, gracias. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das cada día, Padre, de hablar de ti, de hablar de tu palabra. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ponemos todo en tus manos. Así que hasta la próxima. Gracias nuevamente. Ha sido una bendición tenerte, pastora amada, y yo sé que ese testimonio va a seguir dando, ¿verdad?, mucho fruto. Sabemos que tenemos que declarar tus maravillas. Amén. Y como dice, me gusta cuando celebramos la Santa Cena, ¿no? Lo hacemos en memoria de él, pero dice que lo anunciemos hasta que él venga. Y lo vamos a seguir anunciando en el nombre de Jesús. Así Amén, que gracias, amén. ¿verdad? Mañana nos vemos Amén, en en la la red de puerta de COVID. diamantes. Así que ahí nos saludamos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Amén. Gracias. Bendiciones, amén. Bendiciones.